El camino que lleva al ecofeminismo es un recorrido tan lleno de espinas como lo son los del feminismo y los del ecologismo, porque plantean visiones críticas con el status quo y que reconocen los fundamentos en los que se ha basado la emergencia climática que vivimos en este antropoceno, es decir, la dominación de la naturaleza por parte del ser humano y la dominación de la mujer también por parte del hombre, que al fin y al cabo son una misma historia de subyugación indivisible. Para mí ha sido todo un descubrimiento el comprobar que existe una corriente de pensamiento en la que se entretejen mi naturaleza como mujer, así como mi preocupación por el medio ambiente, por nuestra propia condición de seres naturales que sufren de la misma manera que está sufriendo la Tierra. Los planteamientos del ecofeminismo como alternativa al sistema patriarcal y al capitalismo, también basado en ese patriarcado, parten del reconocimiento de esta subyugación total de mujer y naturaleza para construir una alternativa viable y en consonancia con nuestra propia razón de ser. Y de esta manera pasas por las espinas para llegar a ese florecimiento. Y coincide con que justamente y al fin llega la primavera y ha salido el sol. Para hablar de este tema he tenido el inmenso placer de charlar con Yayo Herrero, una de las mayores exponentes del ecofeminismo en España, una persona encantadora, lo vas a ver, y alguien a quien da gusto oír hablar. Esta es una entrevista que llevaba muchísimo tiempo esperando y que espero que disfrutes tanto como la he disfrutado yo, porque Yayo es una fuente de sabiduría inagotable. Hemos hablado de cómo contempla ella la situación mundial con el ascenso de las ultraderechas, misógenas y negacionistas, sobre la necesidad de renaturalizar los cuidados y reconectar con la naturaleza, sobre el colapso visto desde el ecofeminismo y sobre mujeres y naturaleza, entre otras muchísimas cosas interesantísimas. Pero antes de que pasemos a la entrevista, y por si no me conoces, soy Paula Martín, periodista y antropóloga, y te doy la bienvenida a Cómo hemos llegado hasta aquí, el podcast en el que hablamos de antropología del antropoceno y en el que hoy vamos a hablar sobre ecofeminismo y sobre cómo este puede contener algunas de las respuestas que necesitamos para salir de esta crisis ecosocial en la que estamos metidas hasta el cuello. Este es un episodio muy especial porque es la última entrevista de esta tercera temporada y acabamos por todo lo alto, como puedes ver, pero la semana que viene tendrás un bonus track muy personal en el que voy a meterme a fondo en el camino que me ha traído hasta este punto en el que estoy hablando contigo, que estás al otro lado, a través de este podcast. Hablaré de cómo confluyeron mis intereses y mis pasiones en este podcast, de la trampa de la vocación, de seguir tu pasión y hacer que funcione en tu vida sin morir en el intento. Te contaré cómo monté este podcast, cómo lo he hecho funcionar y las cosas chulas que me ha traído, además de todos los dolores de cabeza que me ha dado, por supuesto. En fin, te voy a contar quién soy yo y lo que he aprendido en esta industria del podcast y, bueno, pues en esta lucha contra el cambio climático a través de la comunicación y la divulgación científica y de ciencias sociales, y si hay algo que te sirva, pues genial. Pero bueno, vamos con esta entrevista con Yayo Herrero, y si quieres continuar la conversación, recuerda que puedes hacerlo a través del canal que elijas, por el email, por las redes sociales, contestando en comentarios. Te dejo con Yayo y hablamos después. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yayo Herrero, bienvenida a ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu interés y por estar hoy en el podcast. No, soy yo la que está muy agradecida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te voy a presentar. Yayo es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, licenciada en Antropología Social y Cultural, ingeniera técnica agrícola, muchas cosas. Tu trayectoria investigadora se ha centrado en la crítica al modelo de desarrollo y producción desde el ecofeminismo, así como en el diseño de políticas públicas para las transiciones ecosociales. Actualmente trabajas en la cooperativa Garúa y eres profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, donde te has ido a vivir a un pueblito muy pequeño, que no diremos cuál es para que no vayan las hordas de turistas. Y desde Madrid, eso también hablaremos porque es un temazo para la gente de la ciudad. Vale.
Vamos a hablar, bueno, he estructurado un poquito en ciertos bloques, espero que no sea mucho, pero vamos a empezar hablando directamente por ecofeminismo, que es por lo que más se te conoce, así eres una gran divulgadora de esta teoría, que quien no sepa qué es ecofeminismo, pues dirá, vale, pues claro, feminismo ecológico, ¿no? A todo le ponemos eco y ya somos más green, ¿no? Pero no es tan sencillo. O sea, ¿qué es el ecofeminismo respecto del feminismo y de la ecología? ¿En qué se diferencian y en qué se imbrican? ¿Dónde encuentran ese encaje? Sí, sí, es una pregunta buena porque, vamos, casi siempre que vas por ahí, cuando alguien escucha la palabra por primera vez, la primera pregunta es, pero bueno, ¿qué tendrán que ver el ecologismo con el feminismo, ¿no? ¿Qué nueva cosa se han inventado? Y a veces las palabras alejan un montón, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos un poco cuál es la base teórica y práctica que sustenta lo que se ha llamado ecofeminismos, lo que se llama ecofeminismos, nos va a parecer todo como bastante cercano, sin embargo, ¿no? Ujú. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y una práctica política también, que se basa fundamentalmente en tratar de responder a una pregunta, y es ¿qué es lo que nos mantiene con vida? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que no podría faltar a ningún ser humano, a ninguna comunidad humana para poder estar viva, ¿no? Y cuando nos preguntamos esto, tenemos que reconocer dos importantes dependencias materiales. La primera de ellas viene dada por el hecho de que somos un animal que se inserta en una trama de la vida formada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por tierra, ¿no? Y lo característico de esta trama de la vida es que todos esos elementos interactúan entre sí, haciendo y generando las condiciones de existencia. Es decir, el oxígeno que respiramos no existiría sin naturaleza, el agua que bebemos no existiría sin ciclo del agua, la energía que utilizamos para todo no existiría sin minerales que nadie ha fabricado, simplemente se extraen de la corteza de la tierra, y no comeríamos, por ejemplo, si no existiera un proceso maravilloso como es la fotosíntesis que permite que las plantas se reproduzcan, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no hay vida humana posible sin naturaleza, no hay economía sin naturaleza, ni tecnología sin naturaleza, no hay nada que no dependa de esa trama de la vida de la que formamos parte. De esto se ha ocupado durante mucho tiempo el ecologismo, es decir, de llamar la atención sobre el hecho de la necesidad, digamos, de tener un ambiente, se decía, sano, que permita que la vida humana y el resto de las vidas pueda darse, ¿no? Yo creo que desde las miradas ecofeministas se va más allá y se dice, no, no, no es que tenga que haber un ambiente sano, es que pertenecemos, somos parte de eso que hemos llamado ambiente, ¿no? Ujú. Y constituimos parte de esa trama de la vida y sin ella simplemente la existencia no es posible, ¿no? Pero no solamente dependemos de la naturaleza, sino que dependemos de las propias relaciones humanas, ¿no? La vida humana se inserta en otro territorio más cercano, más íntimo y más próximo, que es nuestro propio cuerpo. Y nuestros cuerpos no pueden existir si nadie se ocupa de ellos, ¿no? Es obvio que una criatura recién nacida necesita un montón de cuidados hasta que se pueda hacer mínimamente autónoma para algunas cosas. Vuelve a ser obvio en el momento de la vejez, lo es en los momentos de enfermedad o lo es durante a lo mejor toda la vida para algunas personas con diversidades funcionales, ¿no? Lo que quiero decir es que la dependencia no es una patología que le pase a algunas personas, sino que todos los seres humanos somos radicalmente dependientes y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. No hay ninguna de nuestras necesidades que se pueda satisfacer en solitario, ¿no? El feminismo nos ha enseñado que a lo largo del tiempo quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado y la atención directa a los cuerpos han sido y son mujeres. Ujú. No porque las mujeres, desde mi punto de vista, estén mejor preparadas que el resto de las personas para ocuparse de cuidar de la vida, sino porque vivimos en sociedades que han asignado de forma no libre mayoritariamente a las mujeres esas tareas, ¿no? Ujú. Pero son tareas sin las cuales no se puede vivir, ¿no? Cuando hablamos de ecofeminismo, por tanto, estamos hablando del reconocimiento de que la vida humana es radicalmente codependiente, que la vida humana es interdependiente entre personas y que, por tanto, si queremos aspirar a continuar con vida y a tener una vida, no cualquier tipo de vida, sino una vida digna,
debemos de construir sociedades, decimos, que pongan la vida en el centro, es decir, que tengan como primera prioridad el garantizar condiciones de existencia dignas para todas las personas en un contexto natural, en un contexto de trama de la vida que además compartimos con animales, con plantas, con microorganismos, con bacterias que también ocupan su propio espacio y tienen sus propias necesidades, ¿no? Ese es el marco de la mirada ecofeminista, que desde nuestro punto de vista lo que proporciona es una posibilidad de mirar la economía, la política y la cultura desde otro lugar, desde un lugar que prioriza la vida y no la supedita, digamos, a otros procesos como puedan ser el desarrollo o el crecimiento Ujú, económico. Lo prioritario desde nuestra mirada es cómo se sostiene la vida. ujú. Bueno, has dicho un montón de cosas que hay que un poco desgranar, desarrollar, porque es mucha información que asimilar. Em, em, Quiero hablar también de cómo llegaste hasta esto, porque cómo llegar hasta el ecofeminismo es un camino, ¿no? Pero para empezar, quiero que me cuentes qué es esto de la trama de la vida de lo que tanto hablas. Porque puede parecer muy evidente, pero a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Bueno, la trama de la vida es básicamente toda la red de relaciones que existen entre todo aquello que permite que la propia vida exista. Voy a tratar de poner algún complejo para que no sea, algún ejemplo para que no sea tan trabalenguas, ¿no? Respiramos oxígeno, ¿no? Y el oxígeno que existe en la atmósfera no es un oxígeno que viniera dado de fábrica y se mantenga siempre. Es un oxígeno que es fruto de un proceso como es la fotosíntesis, por ejemplo, que consiste en que las plantas absorben la luz del sol y a partir de una serie de intercambios químicos y eléctricos devuelven, absorben, digamos, CO2, anhídrido carbónico de la atmósfera o dióxido de carbono y Ujú, devuelven oxígeno, el oxígeno que luego respiramos seres vivos como nosotros, ¿no? Los seres humanos somos agua, el 65% de nuestro cuerpo es agua y necesitamos agua absolutamente para todo. Y el agua se produce a través de un ciclo del agua, un ciclo en el que intervienen árboles, nubes, temperaturas, animales, las actividades de los propios seres humanos alrededor de las fuentes de agua, ya sean ríos o lagos, es decir, o acuíferos subterráneos, ¿no? ujú, Es decir, lo importante del concepto de la trama de la vida es que el planeta que habitamos es un planeta que tiene estas condiciones precisamente porque muchos seres vivos interactúan entre sí e interactúan a la vez con la Tierra, con la atmósfera y con el agua para poder generar las condiciones que hacen posible la existencia. ujú, Es decir, nuestro planeta no es una máquina que alguien diseñara y funcione así siempre, sino que ha habido épocas en las que no había esta composición de la atmósfera, no había oxígeno en la atmósfera y por tanto nosotros y nosotras no hubiéramos podido estar vivos. ujú, Hablamos de trama de la vida porque en realidad lo que es el conjunto de la vida en el planeta es un proceso complejo en el que interviene todo lo vivo y lo que decimos que no está vivo, como el agua, la atmósfera o la tierra, y a partir de esa densa red de relaciones se hace posible el que existamos, ¿no? ujú. Esta es una cuestión central, muy poco reconocida, creo yo, muy poco tenida en cuenta en una sociedad como la nuestra, en la sociedad occidental, que sin embargo ha aprendido a mirar la Tierra desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, es decir, Sí. como si estuviéramos fuera de la Tierra, como si la Tierra fuera un mero almacén de recursos y de minerales a nuestra disposición y como si fuera un mero instrumento al servicio de los propósitos humanos. No, no. Los seres humanos formamos parte de esa trama de la vida y sin todos esos trabajos, digamos, que todo el resto del mundo vivo y nosotros también hacemos, simplemente nuestra vida no es posible. Ujú. Así es. Vale, muchísimas gracias por desgranar esto, porque creo que es importante también llamar la atención sobre ello, ¿no? Totalmente. Sin todo ese ecosistema y todo ese engranaje, esto no existiría. O sea, no te creas que eres tan superior, pero bueno.
Perdona, que es que madre mía, los bronquios los tengo pachope. Bueno, Bueno, es que dicen que hay una gripe ahí tremenda, ¿no? sí, 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 no, esto está, uf, como te metas en el metro, la has liado. Mm. Em, la trama de la vida también, forman parte los virus, Total, los virus que pululan por ahí. pululan. Vale, bueno, yo quería hablar de cómo de cómo llegaron a juntarse esto del ecofeminismo, esto del feminismo con el ecologismo, porque nació de una sospecha. ¿No? Como dice Alicia Puleo, de la hermenéutica de la sospecha, de que bueno, pues existía una relación entre, digamos, el heteropatriarcado y la crisis ambiental que estaba afectando en mayor medida a las mujeres, ¿no? Pero lo que decía era que el feminismo, a través del ecologismo, lo que hacía era adquirir la conciencia de los límites ecológicos del planeta, pero también de los daños que sufren las mujeres por el deterioro ambiental. Y por su parte, el ecologismo adquiere del feminismo la conciencia social de igualdad entre hombres y mujeres y la comprensión de dinámicas de género que influyen en la crisis ambiental. Porque también, claro, ese triángulo de las Bermudas que es heteropatriarcado, crisis climática y capitalismo, digamos que parece estar como en el centro, ¿no? De toda la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Absolutamente. Bueno, yo creo que los ecofeminismos, porque hay que hablar de ellos en plural, como en cualquier Sí. movimiento social, digamos, tienen como distintos recorridos o distintas lecturas a la hora de llegar, ¿no? Lo que tú estabas comentando, que suele relatar Alicia Puleo, que es una de nuestras maestras, Mm. es claro, ¿no? Ella nos ayudó a mirar cómo de alguna manera la lógica, digamos, capitalista ecocida que destruye la naturaleza es una lógica que recae también con mucha más violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Podríamos hablar de la contaminación, de los productos tóxicos, de la enfermedad, Ujú. pero también cuando analizamos, por ejemplo, la incidencia del cambio climático en algunos lugares, como son mayoritariamente mujeres en muchos lugares del mundo, a quienes les toca sostener la vida en Ujú. condiciones peores, es decir, con menor acceso al agua, menor disponibilidad de energía y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, el ecologismo proporciona la mirada de los límites físicos del planeta y da una, digamos, y todavía enraiza más la corporalidad de los seres humanos, ¿no? Que son cuerpos, pero además cuerpos insertos en esa trama de la vida de la que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Hay otras formas de aproximarse a los ecofeminismos, muchas han venido de otras latitudes y de otros lugares, que entran, sin embargo, desde otros enfoques como el de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en América Latina, o algunas de las cosmovisiones que vienen desde el sur, por ejemplo, las cosmovisiones de la India, de la mano de Vandana Shiva o de Vina Agarwal, ¿no? Lo que vienen a mostrar de alguna manera es que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente, es decir, hay que hacer cosas para que los seres humanos continuemos vivos desde el día que nacimos hasta el día que morimos, para que las sociedades se mantengan, ¿no? Ujú. Y todo eso que hay que hacer para sostener la vida se hace interactuando con los bienes fondo de la naturaleza y se hace a partir de relaciones y tareas que realizan personas, ¿no? Desde ahí ya no es solamente que ecologismo y feminismo se unan para señalar, para proporcionar al ecologismo la idea de igualdad o para proporcionar al feminismo la conciencia de límites físicos planetarios, sino que el ecofeminismo constituye en sí mismo una cosmovisión, es decir, Ujú. una forma distinta de mirar el mundo, una forma diferente de comprendernos como especie, ¿no? Una forma de entendernos como seres humanos pertenecientes o integrantes o que necesitan, que han de tener una especie de identidad terrícola y de sentido de pertenencia a una tierra y a eso que yo llamaba una trama de la vida que es mucho más grande, no solamente que formemos parte de algo grande, sino que esa trama de la vida está en nuestro propio cuerpo, es decir, desde la Ujú. boca hasta el ano,
Los seres humanos somos un saco de bacterias. Sin todos esos otros seres vivos que forman parte de nuestro cuerpo, no hay digestión, no hay pensamiento, no hay respiración, no hay posibilidad de soltar todos aquellos restos que dañan nuestro cuerpo, ¿no? Por tanto, en lo pequeñito somos fruto de la interacción de muchos seres vivos, en lo pequeño me refiero a la medida de nuestra propia existencia, y en lo grande también, ¿no? Desde mi punto de vista, eso supone una forma distinta de entendernos, ¿no? Y que efectivamente pone patas arriba ese triángulo de las Bermudas, me ha gustado como lo decías, ¿no? Que son el heteropatriarcado, el capitalismo y yo diría también la propia esencia colonial en la que ambos se han constituido y se han desarrollado, ¿no? Somos una cultura, la cultura occidental, que ha construido una buena parte de su pensamiento, sobre todo a partir del siglo XVIII, desde la separación radical entre los seres humanos y la Tierra, ¿no? Eso es. Es como si no fuéramos parte de ella, hasta el extremo de que se llega a separar lo que llamamos razón de los cuerpos, incluso de lo que sentimos, ¿no? Somos una cultura escindida, dual, que de alguna manera ha aprendido a mirar al resto de los seres vivos, a nuestros compañeros de aventura planetaria, ¿no? Y ha aprendido a mirar a la propia Tierra como si no formáramos parte de ella, ¿no? Como si simplemente tuviéramos, digamos, un paso por esta Tierra con una idea de progreso que te aleja y te permite y te legitima también para explotarla en función de nuestro propio deseo, de esa idea de progreso que hemos configurado, ¿no? Eso ha desencadenado una forma de entender la vida en común que es colonial, es decir, lo que hemos llamado progreso y desarrollo sería imposible si no hubiera sido a partir del extractivismo y de la usurpación de otros territorios y de otras vidas y sus conocimientos también, ¿no? Pero también de una ideología política y económica que es la del capitalismo, que es mucho más que una forma de producir, es casi una especie de antropología. El capitalismo es una especie de religión civil que se basa en la idea de que merece sacrificar todo con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo, condiciones de vida de la gente, el aire que respiramos, el agua que bebemos, todo, ¿no? Y por eso decía que las miradas ecofeministas son, en mi opinión, sobre todo una cosmovisión, es decir, permiten mirar desde otro lugar, no desde el lugar que aspira a que la economía crezca, sino desde el lugar que aspira a que todas las vidas se sostengan con dignidad, ¿no? Bueno, voy a utilizar esto que has dicho de que merece la pena sacrificar todo en favor del crecimiento económico, porque lamentablemente tenemos que hablar de eso esta misma semana. Estamos grabando esta entrevista en la semana en la que Donald Trump ha tomado posesión de su cargo y lo primero que ha hecho el mismo día de su investidura ha sido anunciar que Estados Unidos se va del Acuerdo de París, bueno, pues que va drill baby drill, o sea, van a empezar a abrir todos los parques nacionales, todo el suelo público, Alaska, todo para empezar a perforar y sacar petróleo, pues van a debilitar las agencias medioambientales. Trump y, bueno, básicamente le están siguiendo un montón de empresas en Estados Unidos sin que él se lo pida, en muchas otras cuestiones ya sociales que también están relacionadas, porque está todo relacionado, pero especialmente va digamos, contra la diversidad. En la diversidad está la vida. Sin diversidad, sin vida no... Básicamente, diversidad es vida. En medio de ese ataque brutal hacia el feminismo y la lucha contra el calentamiento global, ¿cómo seguimos adelante? Porque es que va, o sea, además va contra personas como tú y como yo, que nos dedicamos al feminismo, al medio ambiente, al estudio de la diversidad, que somos mujeres. Es una semana triste para todo esto, básicamente por todo lo que presagia.
A ver, yo creo que, yo creo que el fenómeno Trump, como antes fue el fenómeno Bolsonaro, o el fenómeno Sí. Milei, o algunos otros también fenómenos, digamos, de emergencia de regímenes o de propuestas muy autoritarias, misóginas, racistas, ecocidas, es un fenómeno que, por supuesto, tiene su cúspide en la figura de Donald Trump, pero que creo que hay que mirarlo con un poco más de amplitud porque no es el único ni es nuevo. Digamos que es Ujú. como el más escenificado y es el que, de alguna manera, se le pone un foco mayor. Pero yo creo que es necesario mirar un poco dónde estamos ahora, ¿no? Estamos ahora en un momento de policrisis brutal, Ujú. una policrisis que tiene dimensiones diferentes que están todas ellas interconectadas entre sí, ¿no? Una policrisis que es climática, que es de pérdida de biodiversidad, que es de alteración de todos los ciclos naturales que permite entender por qué la vida existe, pero es una policrisis también social descomunal, ¿no? En la que la desigualdad crece de una forma tremenda, en un momento en el que se están produciendo fenómenos migratorios forzosos, que están siendo tratados como si fueran problemas securitarios y no problemas éticos y políticos a los que hay que hacer frente, ¿no? En un momento en el que hemos atravesado una cosa terrorífica como ha sido el genocidio sobre la población palestina en Gaza, con una tremenda respuesta, yo diría, a nivel mundial, en términos de boicots, en términos de manifestaciones, que no ha sido escuchada por el conjunto de la comunidad científica y que perdón, de la comunidad política internacional, y que ha exhibido de alguna manera una especie, una suerte de impotencia, ¿no? En cuanto a detener comportamientos que la propia comunidad internacional estaba definiendo como genocidas y como criminales, ¿no? Digo esto porque en este marco de la policrisis tenemos la emergencia de figuras terroríficas como la de Donald Trump, además apoyado en figuras de megamillonarios lunáticos como Elon Musk, ¿no? Ujú. Pero tenemos que reconocer que ha habido también una comunidad política progresista que por el momento no está sabiendo, no ha podido dar ningún tipo de respuesta y Ujú. que ha generado, digamos, una decepción, diría yo, bastante importante en una parte sustancial de la población mundial, ¿no? Ujú. Digo esto porque desde mi punto de vista, la emergencia de estos movimientos autoritarios que son racistas y son misóginos, es la respuesta distópica ante una crisis ecosocial, ¿no? Es decir, una crisis que obliga a hacer las cosas de otro modo, que obliga a pensar en otro tipo de economía y en otro tipo de política, y que en el caso de estas figuras autoritarias que son capaces de sacrificarlo todo con tal, ya no de que la economía, sino de que sus riquezas crezcan, ¿no? Lo que está haciendo este sector es hacer un planteamiento en el que en este marco de superación de límites planetarios, lo que vienen a plantearse de una forma más o menos explícita es que lo que sobra es gente, Ujú. ¿no? Es decir, están afrontando la policrisis como si fuera un problema, digamos, humano en el que hay determinadas partes de la población que simplemente, lo decía el Papa Francisco, son tratadas como población descartable, como población sobrante, ¿no? Por eso, cada vez que se habla de cambio climático, cada vez que aparece un evento climático extremo, cada vez que hay un incendio de estos extraños que son inapagables, estos sectores políticos hablan de racismo, hablan de islamofobia, hablan de mujeres que quieren hacer lo que no les es propio. Es decir, hay una permanente desviación de la atención desde el problema hacia unos chivos expiatorios culpables y a intentar volver a un pasado que en realidad nunca existió. Ujú. Porque estos sectores misóginos, racistas, autoritarios, depredadores, ¿no? Saben perfectamente que mirar hacia adelante es un problema. Ujú. Si tú haces que la mayor parte de la gente mire hacia el futuro,
probablemente sus mensajes tranquilizadores por la vía autoritaria no tengan ningún tipo de predicamento. Tienen que mirar al pasado, a un pasado en el que mucha gente tenía la sensación de que estábamos todavía en un tiempo de certezas, en un tiempo de seguridades, y que la economía, la política y la propia ciencia iba a ser capaz de resolver todos los problemas, incluso los que ellos mismos habían creado, ¿no? Ujú. Por contra, si lo que pretendemos es atajar o abordar esta policrisis con un criterio básico, que es el de que todas las vidas importan, que todas las vidas merecen ser salvadas, el planteamiento es radicalmente distinto. Tendríamos que hablar de respeto a la vida, tendríamos que estar hablando de redistribución de la riqueza, tendríamos que estar hablando de recomponer modelos económicos que le han declarado la guerra a la vida, y la recomposición de esos modelos económicos sí o sí representan u obligarían a que quienes hoy acumulan mucho más de lo que les corresponde tengan que soltar parte de sus riquezas, ¿no? Es decir, hay un problema, yo creo, real, de crisis profunda, y estamos en la encrucijada de ver cómo lo abordamos. Si por la vía de pensar en el mantenimiento, una metamorfosis social y política que ponga todas las vidas en el centro, o una resignación al hecho de que haya partes de la población que, protegidas por el poder económico, político y militar, tengan derecho a blindarse, mientras que cada vez más gente y otros seres vivos van quedando fuera de los márgenes de la vida. Ese es el momento en el que creo yo que estamos, y por eso hay esa pugna que es política, que es también profundamente cultural, esa disputa que hay permanente por las redes sociales, por los espacios en donde se construyen discursos, ¿no? Y ese, digamos, no mirar qué es lo que está pasando en el territorio concreto, ¿no? Y creo que ahí una buena parte de los sectores políticos que hemos llamado progresistas también se tienen que revisar bastante de arriba abajo, ¿no? Porque mucho de lo que hemos llamado progresismo ha sido pintar discursos y algunas políticas más periféricas de verde, de rosa, de violeta, ¿no? Y no tanto hablar con claridad y hacer planteamientos, yo creo que más honestos, ¿no? Y, por duros que sean, de qué es lo que está en juego. Sí, muy importante esto que has dicho. Quería, bueno, la propuesta de mirar hacia adelante del dios del tecno-optimismo, Elon Musk, es irnos a Marte. Ya lo dijo ayer, además haciendo un saludo prácticamente nazi, o sea, eso fue impresionante. Claro, es vámonos a Marte los que puedan pagarlo, obviamente, Claro. y vámonos a Marte, como te he oído en alguna entrevista que me ha hecho mucha gracia, a ser permacultores y reciclar nuestra propia caca, porque es básicamente lo que podríamos hacer aquí si quisiéramos salir de esta encrucijada de una manera, pues en la Tierra, digamos. Efectivamente, o sea, lo de Elon Musk es uno de estos fenómenos que yo creo que ha de ser bien estudiado, ¿no? Elon Mm, Musk promete, bueno, primero promete que SpaceX, su empresa, que recibe importantes recursos públicos para la investigación espacial, llevará, él decía en su manifiesto que en 1900, dentro de 60, 100 años, podrá haber una colonia de 1 millón de personas en Marte, ¿no? A finales de este año, del 2024, Starship volaba y había hecho como la primera incursión así súper exitosa. A primeros de 2025 le estallaba el cohete, ¿no? mm. Y formaba una especie de desperdigamiento, un desperdigado de restos que obligaron a desviar las trayectorias de un montón de aviones comerciales, y algunos de ellos tuvieron que hacer paradas de emergencia porque no tenían suficiente combustible para poder llegar a los puertos nuevos que les habían asignado, ¿no? Es decir, que no, o sea, no, digamos, este supermacho galáctico no todo le sale tan bien, pero bueno, Mm, iba a decir, digo, 1 millón de personas en Marte, ¿no? Somos 8.200 millones de personas. ujú, ujú. 1 millón de personas en Marte
es una propuesta supremacista a unos niveles Total. estratosféricos, ¿no? 1 millón de personas en Marte. Independientemente de que se pudiera hacer esto, que cuando lees un poco, yo cuando vi el manifiesto de Elon Musk, estuve bastante leyendo pues algunas obras de investigación aeroespacial, de cómo está el asunto y tal, y bueno, una buena parte de la gente que trabaja en el ámbito aeroespacial dice que todavía estamos lejos, muy lejos, de que los seres vivos pudieran llegar a Marte. Hay que resolver primero problemillas como el poder llegar vivos, ¿no? Que ya es un tema clave, ¿no? Pero independientemente de que eso fuera posible y se llevara por delante pues, parte de la energía fósil que queda, materiales y demás, ¿no? Independientemente de que esto fuera posible, es que estamos hablando de la promesa de 1 millón de personas entre 8.200, ¿no? Si lo miras en términos antropológicos, es como un ejercicio de poder y de humillación tan brutal ponerte delante de la gente y decir, mire usted, probablemente nunca pueda. O sea, la mayor parte de la gente cuando escucha ese mensaje, no sé si se ha parado a pensar de que ni él ni sus hijos jamás serán de las personas que pudieran, en el caso de que fuera factible, ir a Marte, ¿no? Y luego el tema que tú decías, ¿no? Cómo él relata que será la vida en Marte. Una vida pues en campanas o en cuevas, porque el aire de Marte no es respirable. Tampoco su radiación hace viable la vida humana en abierto, ¿no? En el que habrá que sembrar, en el que habrá que destilar y fabricar, por así decir, el agua, es decir, en el que habrá que intentar emular a la trama de la vida para generar las condiciones de existencia. La trama de la vida es un proceso que viene durando 3.800 millones de años, con una cantidad de ejercicios de prueba-error tremendos. Estamos en la 6ª gran extinción, pero ha habido 5 anteriores. En cada una de ellas desaparecieron entre un 70 y un 90 de las especies vivas existentes, ¿no? Es decir, este jugar a ser Dios, ¿no? Además, para unas poquitas personas, es una promesa que yo creo que engancha bien con ese anhelo de fuga que tiene nuestra cultura, de fuga de la tierra, de una tierra de la que no se siente parte. Y ahí tenemos un problema grande. Resulta que a lo mejor lo que hemos llamado progreso va a ser el trayecto que va desde los seres humanos viviendo en las cuevas de Altamira hasta otros seres humanos, unos poquitos, viviendo en las cuevas de Marte, ¿no? Nuestro planeta tiene las condiciones adecuadas para que nuestra especie exista. Tenemos la composición del aire adecuada, tenemos el agua, tenemos el fenómeno de la fotosíntesis, a la cual le faltan muchos poemas y muchas canciones porque es un proceso increíble, ¿no? Tenemos todas las condiciones para poder vivir aquí y tenemos que aguantar que un señor dé la tierra por perdida, haya hecho su dinero y su negocio contribuyendo a la destrucción de todo lo que hay alrededor y ahora prometa que va a hacer negocio llevándose a una parte de los ricos que puedan pagarlo a Marte y abandonando al resto en el estercolero en el que ha convertido, en el que se está convirtiendo nuestro planeta, ¿no? Tenemos muchas posibilidades de hacer. La Tierra y la trama de la vida son extremadamente resilientes. Tenemos posibilidades de adaptarnos a vivir de otra manera. Y yo buscaría más en estos lugares donde lo tenemos más fácil, ¿no? Que aspirar a ser una parte de ese millón de personas que pueda aspirar a escapar, ¿no? Hace mucho tiempo Jorge Rietzmann escribió un libro que era toda una declaración de intenciones y yo me suscribo ahí, ¿no? Somos gente que no queremos viajar a Marte. Totalmente, yo prefiero quedarme aquí. Si él quiere irse, que se vaya y por favor que se vaya bien lejos. Sí, total. Pero sí, eso que hablas del supremacismo, sí, es que es una eugenesia en base al dinero. Brutal. O sea, si tienes dinero, me vales, puedes sobrevivir como en la especie y si no, pues te quedas atrás. Es que en Em, realidad el capitalismo en estos tiempos de superación de los límites físicos comienza a ser un proceso de eugenesia. ujú, ujú.
Ya, bueno, y se habla mucho de colapso, obviamente. No sé, estos ricos señores tecnofeudales, que ya se habla del tecnofeudalismo también, se están construyendo búnkeres o nos vamos a Marte, sálvese quien pueda. ¿Qué opinas respecto al tema del colapso? O sea, ¿cómo ves las opciones que tenemos pues con los últimos eventos climáticos extremos que hemos tenido? Pues con todas las predicciones, con los informes de este año y del anterior de superación ya del 1,5 grados extra en la Tierra. A mí me gusta mucho el planteamiento de... Yo siempre digo que hay una forma patriarcal de entender el colapso y otra forma ecofeminista de entender los colapsos, ¿no? Ujú, Y yo tengo muchos compañeros que hablan de colapso, a los que quiero un montón, y hablan de colapso para referirse a un largo declive, ujú, a una mutación o degradación de la cultura industrial en estos... Es decir, muchos de los compañeros que más han hablado de colapso hablan, vamos, con los que yo más relación tengo, hablan de colapso para referirse a un desmoronamiento, por ujú. así decir, del modelo industrial y de modelo cultural que se ha desarrollado en las sociedades, digamos, llamadas avanzadas, capitalistas o desarrolladas, ¿no? Hablan de este desmoronamiento porque no nos olvidemos que estábamos ante un sistema que prometía emancipación y progreso para toda la población. Es un sistema que está fracasando en el cumplimiento de las promesas que hizo. Ujú. Y en este momento, topando con los límites físicos del planeta, con el calentamiento global, con la pérdida de biodiversidad, muchos de los problemas sociales y de los malestares y violencias que vemos tienen que ver con este desmoronamiento en el que se empieza a producir una polarización entre quienes quieren seguir viviendo igual o mejor y quienes van quedando fuera, ¿no? Ujú. Hay alguna gente que ha hablado de colapso, a mí yo creo que los menos, y no me resulta muy interesante, como si fuera una especie de Armagedón, un momento en el que la Tierra pega un pepinazo y ya no hay nada que hacer. Yo creo que esto en realidad no lo piensa prácticamente Mm. nadie, pero ha sido, digamos que algunas de las visiones colapsistas al uso han sido muy ridiculizadas llevándoselas hasta ese lugar cuando en realidad tampoco se había planteado eso, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, cómo aborda la cuestión del colapso Maristela Svampa, vamos, una de las referentes de la ecología política en América Latina, y yo coincido un poco más con ella, habla de los colapsos situados, ¿no? Es decir, cuando de repente un evento climático extremo, el huracán Otis o la Dana que llegó a Valencia, arrasa un territorio, podemos decir que ese territorio, su economía y la vida ha colapsado, Ujú. digamos, en ese momento. Ese colapso que es situado, es en un territorio concreto, no quiere decir que no se pueda revertir y que vaya a ser así siempre, pero Ujú. hay momentos en los que se producen colapsos situados, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay países que han sido países productores o extractores de petróleo, sería más correcto decir, que han llegado a sus picos de extracción. Hay países como Bolivia, por ejemplo, que ya no encuentra más gas natural y es un Claro. país que construyó lo que llamaba desarrollo o la idea de generar políticas sociales sobre la extracción de gas. Esto genera un colapso situado, digamos, en esa dinámica extractivista, ¿no? El problema o la cuestión viene que estamos viviendo un momento en la Tierra en la que se producen muchos colapsos situados, todos a la vez e interconectados entre sí, ¿no? Es Ujú. decir, lo característico de esta policrisis es que es inédita por su globalidad, por su escala y porque está convirtiendo muchas partes del mundo en lugares extraños para la vida humana. Es decir, dice Bruno Latour, que a mí me encanta como lo dice, como lo decía, que nuestro mundo se está convirtiendo en un mundo extraño, ¿no? ¿Por qué digo yo Ujú. que hay una forma patriarcal y otra ecofeminista, por así decir, de entender la idea del colapso? Porque el patriarcado, como lógica o como forma de mirar el mundo, es una forma de mirar el mundo que ha
pensado siempre sobre los cuerpos y la tierra desde la abstracción, ¿no? Digamos que el sujeto patriarcal es el que tiene el privilegio, digamos, de no tener que ocuparse de las cosas concretas, se ocupa de las cosas abstractas. Y a veces, también dentro de la ecología política, nos encontramos con que se analiza el cambio climático desde su abstracción, o el pico de extracción de petróleo desde su abstracción, o el deterioro, digamos, de algunos bienes de la tierra desde la abstracción, ¿no? Pero, sin embargo, eso se vive desde las lógicas de las vidas concretas, ¿no? La humanidad globalmente, si es que eso existiera, la humanidad globalmente no tiene experiencia de un colapso global. No todo ha empezado a fallar a la vez antes, ¿no? Pero las humanidades, los pueblos, sí que tienen experiencias de muchos colapsos situados y concretos. Ha habido hambrunas, ha habido sequías, ha habido incendios brutales desde que existen los seres humanos, ha habido guerras, ha habido conflictos, ha habido procesos de expulsión. Y los seres humanos, desde que existen en el planeta hasta ahora, han desarrollado mecanismos y estrategias para ser capaces de sobrevivir en esos contextos de colapsos situados. Lo que quiero decir con esto es que la crisis ecológica global impacta en territorios concretos, y en los territorios concretos, con vidas concretas, con lógicas de apoyo mutuo, con lógicas de cuidados y con lógicas de interacción de la tierra concreta, sí tenemos conocimiento para poder afrontar esos colapsos. Por eso me parece importante mirarlo desde ahí, mirarlo desde lo que hace falta para sostener la vida, porque la historia de la humanidad sí que nos muestra momentos en donde en circunstancias muy, muy, muy hostiles la gente ha sido capaz de sostener la vida. Y explorar cuáles han sido esas lógicas que tienen que ver con la cooperación, con el apoyo mutuo, con la redistribución, con el hacernos cargo unas de otras, me parece que es un elemento central para encarar ese colapso que es global, que es este desmoronamiento, pero que aterriza en vidas concretas, ¿no? Sí, me parece muy importante esa visión frente a toda la ecoansiedad que sufrimos, ¿no? Pues una visión esperanzadora, un poco energizante, porque también es como, sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, relax, o sea, vamos a mirar un poco, vamos a echarnos hacia atrás y mirar un poco toda la historia de la humanidad y todo lo que venimos sufriendo desde hace tiempo y a lo que nos hemos adaptado y hemos sobrevivido. Pero es interesante también respecto de, por ejemplo, desde el neoliberalismo, desde el capitalismo, se dice que todas las visiones ecologistas son utopías, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hay más utópico que la visión del capitalismo del crecimiento sin fin en un mundo finito? Y además es que la propia contracción de los recursos, como por ejemplo ya hemos llegado al peak oil, bueno, llegaremos al peak oil y ya empezará a reducirse pues esa producción de petróleo, nos lo está diciendo, ya nos lo está imponiendo, ya nos está imponiendo el decrecimiento, ¿no? ¿De qué forma encaramos ese decrecimiento que ya se nos está imponiendo desde el ecofeminismo? A ver, a mí me gusta mucho cómo lo dices, porque habitualmente cuando te preguntan, nos hacen comentarios sobre el decrecimiento, se suele hablar más del decrecimiento como si fuera una especie de propuesta ética y política, y yo creo que es un error, ¿no? El decrecimiento es, como tú muy bien dices, es una imposición. El decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí va a tener que desenvolverse la vida en común de 8.200 millones de personas y de una enormidad de seres vivos que nos acompañan en el planeta, ¿no? Es decir, queramos o no queramos, vamos a tener que aprender a vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos de la Tierra. Es decir, esa es la idea de decrecimiento. No es que individualmente o comunitariamente decidamos por criterios éticos, que está muy bien, aprender a vivir con menos, que está fenomenal, sino que es que además eso en el marco planetario se va a dar sí o sí, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo que decíamos antes. Hay tres formas, en realidad dos son bastante parecidas, de afrontar ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. La primera es la vía del mercado, ¿no? Si tú tienes dinero para pagar lo que deseas, lo tienes,
y si no tienes dinero para pagarlo, te quedas sin ello, aunque eso sea la casa, o sea pagar la factura de la luz, o sea que no puedas comer alimentos suficientes y de calidad, ¿no? Es decir, el decrecimiento por la vía, digamos, del mercado lo conocemos bien, porque ya ha existido en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, cuando en la crisis anterior se decía hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay que ajustarse el cinturón individualmente, lo que se estaba diciendo es que se apretaría el cinturón quien no tuviera dinero para tener, digamos, ese cinturón mucho más holgado, ¿no? La segunda vía va muy relacionada con esta, pero le da una vuelta de tuerca, ¿no? Y es la vía, yo voy a ser muy provocadora diciéndolo, ¿no? Es una vía fascista, ¿no? Es la vía que hace que aquellos sectores de población privilegiados puedan sostener los estilos de vida que desean a costa de que otros territorios, otras especies y otras partes de la humanidad queden arrojados a los márgenes o incluso fuera de la propia vida, ¿no? Es la forma de atajar el decrecimiento en la que algunos líderes políticos en algún momento dicen nuestro estilo de vida no se negocia. Es decir, aunque mi estilo de vida suponga invadir varios países que están alrededor y quedarme con sus recursos, no se negocia porque nuestro estilo de vida es incuestionable y esa es una cuestión también supremacista, ¿no? En el Tercer Reich, Hitler en Mein Kampf hablaba de la necesidad que tenía la raza aria por su supremacía de contar con un mayor espacio vital, ¿no? En el momento actual podríamos hablar de pueblos, de países y sectores de población dentro de esos países a los que se les trata como si merecieran tener una mayor huella ecológica. Viven como si hubiera 5 planetas, pero habiendo uno y parcialmente agotado, vivir así significa necesaria y obligatoriamente en ese juego de suma cero de los recursos que haya otra gente que quede fuera de un marco de vida digno, ¿no? Y por tanto lo que nos queda es una propuesta ecofeminista de ese decrecimiento, ¿no? Que no solamente ecofeminista, también de otros sectores de pensamiento, pues desde la economía social y solidaria, desde las luchas antirracistas, es decir, desde tanta gente que ha puesto en el centro, digamos, el poder vivir en condiciones dignas. El planteamiento, digamos, del decrecimiento desde estas perspectivas sería, digamos, orientar una especie de transición ecosocial justa que vendría a ser un proceso planificado, deseado y compartido que tiene como primera prioridad la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas, siendo consciente de que esa garantía de condiciones de vida dignas se ha de dar en un planeta parcialmente agotado y en un planeta en pleno proceso de cambio, digamos, climático, en cuanto a biodiversidad, en cuanto a los ciclos naturales, ¿no? Esa transición ecosocial justa supone una especie de metamorfosis social que lo ha de cambiar todo de arriba abajo, ¿no? Implica pensar la política pública, pero implica también organizarnos como personas, cómo serían las ciudades si la prioridad fuera el mantenimiento de la vida digna, cómo sería la política de fronteras, cómo sería la educación, cómo serían las políticas sanitarias, cómo sería la autogestión en los pueblos, cómo funcionarían los montes o los pastos, cómo se gestionarían, ¿no? Es decir, todo eso son preguntas que han estado ya resueltas a lo largo del tiempo en muchos lugares. Es decir, no estamos pensando en tener que inventarlo todo desde cero. Estamos pensando en poder hacer un ejercicio de memoria que recupere lo que nos sirve. Y ojo, cuando hablo de hacer un ejercicio de memoria, no digo que las soluciones estén en el pasado, porque al final la tradición nos sirve como fuente de inspiración, pero nunca puede convertirse en una cárcel o en una morada, ¿no? Es decir, pero sí podemos a partir de la memoria hacer también ejercicios de imaginación, ¿no? La propuesta de sujetos como Elon Musk o Jeff Bezos o algunos otros de los que ni siquiera conocemos el nombre,
son propuestas que básicamente apuntan a una fantasía, ¿no? A eso es a lo que le llaman utopía, una fantasía de vida tecnológica en la que algunas personas vivirán muy bien y no hay planteamientos ni dudas de qué sucederá con el resto, ¿no? Yo creo que, y en esto voy a retomar lo que decía Santiago Albarrico siempre, que hay que distinguir entre la fantasía y la imaginación, ¿no? La fantasía se despega de la tierra y de los cuerpos y genera propuestas no conectadas con ellos, mientras que la imaginación puede ser algo que corra a ras de cuerpos y que corra a ras de tierra, ¿no? Yo creo que no hay imaginación sin memoria, lo dice también Marina Garcés, y yo creo que ahí hay todo un elemento que nos puede permitir pensar en nuevas utopías, que no son solamente planteamientos a futuro, sino que son los pasos que vamos dando ya para que mañana nuestra vida sea significativa, nuestra vida merezca la pena vivirse, ¿no? No es dar un salto mortal o sufrir muchísimo hasta que tengamos una vida buena a alguien dentro de 100 años, sino que este cambio que hay que hacer, esta metamorfosis social, puede ser una fuente de sentido vital inagotable. O sea, el construir esto que queremos puede ser un proceso vital y político, yo creo que enormemente bello y significativo, ¿no? Ujú. Qué importante esto que hablas de la imaginación, de repensar utopías y ver cómo las podemos bajar a tierra. Le hice una entrevista a Jorge Diony López y hablaba de que la pérdida del horizonte vital, ¿no? Y la pérdida de la imaginación era quizás lo más grave que le estaba pasando a generaciones como la mía y las que vienen detrás, porque ahora no se piensa en ir a Marte para ver cómo podemos mejorar en la Tierra, sino que se piensa en que mi piso valga más, y eso es lo que, ¿no? El horizonte que se tiene. Pero me interesaba una cosa que te oí decir, y es que habías estado investigando en las utopías, bueno, en las obras de Úrsula K. Le Guin y de Donna Haraway, para ver, pues dentro de tu cooperativa, ¿no? de Garúa, pues para ver cómo se podían bajar a tierra, cómo se podían implementar, qué parte de esas imaginaciones podían ser hechas realidad. Bueno, yo tengo un compa en Garúa que se llama Cois Fernández Casadevante, que va a sacar ahora dentro de muy poquito un libro maravilloso que se llama Huertopías, ¿no? Ujú. Y él lo que ha hecho ha sido investigar, lleva muchos años Ya investigando está, ya todo. me ha llegado, ya me ha Sí, llegado el aviso. bueno, es maravilloso el libro, ¿eh? Ah, genial. Él hace justamente 10 años había sacado otro libro que se llama Raíces en el asfalto, en el que hacía una investigación sobre la agricultura urbana y este ahora lo que ha hecho ha sido, bueno, pues hacer una revisión muchísimo más profunda. Y aunque el libro está centrado en el tema de los huertos y las huertopías, en realidad es una profunda reflexión sobre otro tema que venimos trabajando desde hace tiempo, que es el de las ecotopías, ¿no? Ujú. Que es el tema de cómo poder pensar nuestras utopías enraizadas, ¿no? Enraizadas en la tierra. Yo creo que un problema que han tenido algunos de los planteamientos utópicos generados durante la modernidad, ¿no? Utopías realizadas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, han sido utopías muy basadas en la máquina, muy basadas en la tecnología, utopías que estaban asentadas fundamentalmente en el anhelo de fuga, en la posibilidad de escapada de la tierra, ¿no? Esta idea del Génesis de Dios castigando a Adán y Eva a ser expulsados a la tierra, ¿no? Y plantear que el premio vendría si se portaban de una forma adecuada cuando murieran y volvieran a aquel espacio, a aquel Edén, que era el lugar que les era propio, ¿no? Y cómo en el siglo XVII y XVIII una buena parte de la utopía tiene que ver con crear ese Edén que era lo propio de los seres humanos, donde la vida ni costaba, ni pesaba, ni dolía, dentro de la propia tierra, ¿no? Donna Haraway, Úrsula K. Le Guin y algunas otras personas que no tienen tanto nombre, pero que lo intentan crear y recrear todos los días en las comunidades de los pueblos originarios, en comunidades campesinas. Ujú. Muchas de estas personas anónimas, hombres y mujeres que sostienen todos los días la vida,
tienen un planteamiento utópico que precisamente en lugar de plantear o basarse en la posibilidad de fuga, se basa en la posibilidad de aterrizaje, ¿no? En un aterrizaje en la Tierra, en un, digamos, en una llegada a la Tierra y a los cuerpos y en una, digamos, construcción no de una trascendencia que busca la escapada, sino de una inmanencia que precisamente lo que hace es adquirir importancia y sentido vital a partir del enraizamiento en la tierra y en los cuerpos, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces yo tengo 59 años, ¿no? Y a veces pienso que nunca voy a conocer plenamente el mundo por el que tanto, con mejor o peor fortuna, he intentado trabajar, ¿no? Es decir, me planteo, digo, ¿cuánto puedo vivir yo si van las cosas muy bien, muy bien, muy bien? Y me planteo, bueno, pues puedo vivir a lo mejor 30 años más o menos, ¿no? Es muy probable que tal y como van siendo las cosas, yo no conozca nunca el mundo por el que trabajo, ¿no? Pero lo que sí conozco desde hace un montón de tiempo, y estoy segura de que voy a conocer de aquí en adelante también mucho más, son experiencias, procesos, caminos, recorridos, aciertos y errores que van en esa línea y que me están otorgando la posibilidad de vivir una vida tremendamente plena. Una vida en la que no me siento sola, una vida en la que construyo colectivamente con personas una idea de seguridad que se basa precisamente en esa sensación de no estar sola. Yo pienso muchas veces que mientras tenga la red que tengo alrededor, nunca me faltará un plato de comida o un techo, y sé que a las personas que yo tengo alrededor les va a pasar igual mientras yo lo tenga, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la utopía es un camino. La utopía es un camino de resistencia. Dice Angela Davis que la utopía para ella es una disciplina, la esperanza para ella es una disciplina, que se basa en reconocer sin tapujos dónde estamos, que se basa en proyectar ese horizonte al que tú te referías hace un momento, es decir, dónde querríamos estar, y que se basa fundamentalmente en dar pasos hacia ello, ¿no? En dar pasos que se puedan celebrar, en dar pasos que puedan llenar de sentido vital toda la vida, ¿no? Yo pensaba el otro día, lo discutía con un amigo, digo, mira tú, alguien que, por ejemplo, republicano, que muriera el día 15 de abril del año que se proclamó la República en España, moriría pensando que había cumplido todos sus sueños, ¿no? Alguien republicano que muriera 2 días después de que la Guerra Civil Española terminara y comenzara el periodo de la dictadura y se marchara al exilio, moriría pensando que había fracasado en todos los planteamientos de su vida, ¿no? Y probablemente ni lo uno ni lo otro es verdad, ¿no? Nunca hay nada que se adquiere para siempre y nunca hay nada que se pierda para siempre, ¿no? Y en todos esos caminos yo creo que se siembran semillas y yo aspiro a, decía en un libro maravilloso, ahora no me acuerdo cómo se llama el autor, luego te lo busco, un libro que se llama El buen antepasado, yo aspiro a eso, a convertirme en una buena antepasada, ¿no? A que cuando alguien mire una foto nuestra haciendo cosas aquí en el pueblo o en otros sitios, alguien pueda decir, bueno, vivió, tuvo una vida, le encantó vivir la vida e intentó dejar lo mejor hecho para poder llegar a ese horizonte, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que quizás tenga un cierto recorrido, no sé si decir espiritual, porque a mí yo soy bastante materialista y la palabra no me gusta tanto, ¿no? Pero algo tiene de eso, ¿no? Es decir, entender que la vida no es lo que... O sea, la vida mirada desde mi ombligo es desde que yo nazco hasta que yo me muero. Pero la vida viene durando 3.800 millones de años y nuestra especie lleva 200.000, ¿no? Entonces, yo estoy de paso por aquí. ¿Y cómo puedo hacer que mi paso sea lo más significativo y lo mejor para el conjunto de la trama de la vida, pero también para mí misma y las personas que quiero, ¿no? Y bueno, yo lo veo un poco así.
Me gusta mucho esa visión que dices como casi espiritual, porque para las personas que no tenemos, pues digamos, unas creencias Claro. religiosas concretas, pues es muy importante, sobre todo cuando te pasan cosas chungas en la vida, ¿no? Pues tener esa visión amplia de la vida que te conecte un poco y, bueno, esta visión que has planteado es muy importante para poder conectar todos los puntos. Y qué, digamos que qué bonito también el ver cómo todo esto nos retrotrae a lo que ha permitido a nuestra especie llegar hasta donde estamos aquí ahora, que son los cuidados. Es que no hay nada más pequeño, más sencillo y más común a nuestra especie que los cuidados y más esencial, porque sin cuidados es imposible sostener la vida. Incluso Musk y Trump lo han necesitado y lo van a necesitar. Em, pero claro, los cuidados están muy feminizados y muy precarizados, como todas pues aquellas tareas, aquellos trabajos que pues han venido haciendo las mujeres durante toda nuestra historia, a los que se nos ha relegado, ¿no? Y por lo tanto se han infravalorado. Hablas de renaturalizar los cuidados. El propio término elegido alude ya a nuestra propia naturaleza. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, yo creo, sobre todo cuando hablo de renaturalizar, me refiero a renaturalizar a los hombres, por así decir, ¿no? Es decir, digamos que uno de los elementos que ha hecho que se haya construido este patriarcado occidental tan violento con las mujeres ha tenido que ver con la invisibilización de todas las tareas de cuidados y a la vez su asignación de forma no libre, ¿no? Es decir, es una cultura que desprecia el cuidado. De hecho, cuando se habla de por qué las trabajadoras domésticas tienen probablemente los salarios más precarios del mercado laboral, mucha gente, muchos señores, también algunas señoras, vienen a plantear que si lo único que sabes hacer es limpiar un cuerpo o bañar un cuerpo, no puedes aspirar a tener grandes salarios, ¿no? Esto nos Ujú. muestra un poco qué tipo de concepción tiene nuestro marco cultural del tema de los cuidados, que han sido sistemáticamente invisibilizados, no son denominados trabajos, no te otorgan ningún tipo de compensación, es decir, la gente mayor puede tener una pensión si ha trabajado en el mercado laboral, pero no tiene ningún tipo de compensación económica o de protección económica si lo que ha hecho ha sido trabajar 24 horas al día y 365 días al año, manteniendo la vida, por ejemplo, dentro de un hogar, ¿no? Ujú. Digamos que la cultura patriarcal se sostiene sobre una fantasía que es la fantasía de la individualidad, ¿no? Es la fantasía de poder vivir individualmente. O sea, un sujeto patriarcal es un sujeto que cree estar emancipado de la tierra, estar emancipado de su propio cuerpo, porque no tiene ni que ocuparse de él, se ocupan otras personas, y puede estar emancipado de otras personas vulnerables alrededor, es decir, no siente la obligación de la misma manera de atender concretamente el cuerpo de un padre, de una madre, de una vecina enferma o incluso a veces de los propios hijos e hijas, ¿no? Este sujeto patriarcal que aspira a esa triple falsa emancipación es un sujeto patriarcal que ha estado históricamente encarnado en cuerpos de hombres, pero también a veces en cuerpos de mujeres, ¿no? Que aspiran a, digamos, librarse Mm. de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, y solamente te puedes librar de esas obligaciones haciendo que otras personas lo hagan por ti, ¿no? Ujú. Que lo hagan mujeres, que lo hagan mujeres racializadas y pagadas cuando se hace por la vía, digamos, del trabajo doméstico remunerado, ¿no? Y esto lo que hace es, bueno, lo que ha hecho ha sido no entender hasta qué punto el cuidado va mucho más allá de que te pongan un pañal si no te lo puedes poner sola o te den de comer si no puedes comer sola, sino que el cuidado es un rasgo inherente para que pueda existir la vida, es una relación crucial que atiende a los cuerpos concretos, pero que también tiene rasgos de atención a las comunidades. El tipo de relaciones que se dan en las comunidades son también relaciones que han de ser cuidadas y abarca a la propia tierra, es decir, la forma de tratar un cultivo, de tratar un bosque, de tratar un río, una fuente de agua,
bajo la lógica, digamos, del cuidado de la vida, ¿no? Esta a mí me parece que es una cuestión central, que tiene que ver con esto que decíamos de la sostenibilidad de la vida, que dije al principio, ¿no? Porque, digamos, la vida humana no se sostiene sola, es que hay que sostenerla. Y para poder sostener esa vida hay que hacer mucho trabajo, hay que invertir mucha energía. Yo creo que históricamente, de forma mayoritaria, las mujeres han tenido un papel muy relevante y a través de ellas ha funcionado un puente de una forma muchas veces no vista, no mirada, que es el puente que une la cultura y la naturaleza. Es decir, las mujeres a través de su cuerpo eran capaces de gestar y de parir si así lo deseaban, otras veces aunque no lo desearan, ¿no? Las mujeres a través de su cuerpo y su trabajo han mantenido la existencia y eso genera un puente que no se ve, que se ha roto ontológicamente en nuestras culturas, pero que es clave restablecer, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de la necesidad de renaturalizar los hombres. No es que las mujeres sean más naturaleza que los hombres lo son exactamente igual. Y no solamente como receptores de cuidados, o sea, pues probablemente Donald Trump o Elon Musk, por muy superpoderosos que sea, llegará un momento que se les escapará el pis y tengan que llevar un pañal, o quizás quiero decir, los cuerpos envejecen y los cuerpos se hacen aún más vulnerables de lo que son a lo largo de toda la vida, tienen necesidades, ¿no? Y obviamente, digo, la clave, yo diría, es que el conjunto de la sociedad, el conjunto de los seres humanos se corresponsabilicen de lo que cuesta sostener la vida. A eso es a lo que me refiero con la idea de renaturalizar. No pretendo, es casi una metáfora para señalar o para llamar la atención sobre el hecho de que esa fuga, esa ruptura entre la cultura y la naturaleza no es una ruptura real. Y poder sostener la falacia de esa separación es lo que hace que haya muchos otros sujetos y seres vivos que tengan que sostener la vida en sociedades que le declaran la guerra a la propia vida. Son mayoritariamente mujeres, son personas racializadas, son personas colonizadas, son otras especies, ¿no? Y esa es la clave, por eso es tan urgente la renaturalización de esos sujetos patriarcales que, como digo, son mayoritariamente hombres, pero a veces son también mujeres. Muy importante esto que has dicho del puente con la naturaleza que establecen esos cuidados que han establecido, porque es un puente que efectivamente se ha roto ontológicamente, no se puede romper de manera real. Física, claro. No se puede, pero nos hemos creído que sí que hemos roto con ello y de esta manera urge una reconexión con esa naturaleza. Y a lo mejor en tu caso es irte a vivir a un pequeño pueblecito de Cantabria, que está genial, y toda la gente que vivimos en la ciudad fantaseamos con ello muchas veces. ¿Cómo lo hacemos también desde el ecofeminismo? ¿Lo podemos hacer también desde las ciudades? ¿Crees que es importante tomar tierra? A ver, para mí la toma de tierra es clave. O sea, el problema que tenemos ahora es de aterrizaje en la tierra y en los cuerpos, ¿no? Pero yo creo que la toma de tierra se puede producir en las ciudades, porque no dejan de ser las ciudades espacios de vida, espacios donde hay, si estamos hablando de romper esa dicotomía naturaleza-cultura, aquellos espacios en los que la vida se desenvuelve son también espacios a veces urbanos, ¿no? Yo conozco algunas experiencias en ciudades, en barrios, donde las dinámicas de colaboración, de cooperación, de apoyo mutuo, las experiencias, digamos, de conexión con la tierra son grandes, ¿no? Y se dan, y me parece fundamental además que retejer esos vínculos con el territorio próximo también en el ámbito de la ciudad son clave. Eso sí, en ciudades que han de ser repensadas fundamentalmente el urbanismo, los modos de transporte, la forma de producir alimentos y la propia edificación, ¿no? Repensar, digamos, cómo han de ser las relaciones en esos marcos de ciudad, ¿no? Yo
no me vine al pueblo tratando de buscar una reconexión con la vida natural. Yo ya me sentía muy conectada con la vida en Madrid y para Ujú. mí, que nací allí, que tengo allí la mayor parte de mis relaciones, la vida en mi barrio, que yo tenía mucha experiencia de barrio, ha sido una vida maravillosa, ¿no? El tema de la ida al campo, digamos, de la vida en los pueblos, ha tenido que ver mucho con experimentar la vida en un lugar más pequeño y Ujú. luego algunos elementos que han tenido que ver con la degradación del barrio en el que yo vivía, ¿no? Ujú. Un barrio que se ha gentrificado de una forma brutal, que ha sufrido una invasión del turismo masivo tremenda, ¿no? Y en un momento y en una edad en la que tanto mi compañero como yo podíamos tener la experiencia de vivir en un lugar más pequeño, ¿no? Para nosotros, para ambos, la salida digamos, la posibilidad de poder caminar por el bosque todos los días, de poder estar, es muy importante, ¿no? Y la verdad es que en Madrid, que siempre hemos salido bastante al monte, hay casi que hacer un viaje para poder llegar a algún Total. sitio. Aquí ahora mismo lo tenemos cerquita y es un momento también vital, pues muy importante para nosotros, una decisión difícil de tomar porque es deshacerte de la que ha sido tu casa durante un montón de años, en este sentido de casa amplio, y venir a otro lugar al que tienes que llegar con mucha humildad y dispuesta a escuchar mucho, 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 mucho antes de poder empezar a formar parte, digamos, de la comunidad, ¿no? Yo vivo en un pueblo ganadero, de ganadería extensiva, donde estoy aprendiendo a mirar muchas cosas que yo daba por hechas desde otros prismas y desde otros puntos de vista. Está siendo también toda una experiencia, ¿no? Em, He encontrado y estoy encontrando una gente maravillosa que te acoge, que es también activista. Estoy aprendiendo la diferencia de lo que es el activismo local con respecto al activismo de ciudad, en donde tú, bueno, pues puedes hacer algunas cosas y luego tener una vida anónima en el barrio en el que, en Ujú. el que vives. Aquí no, ¿no? Aquí la lógica es otra. Y bueno, pues el hecho de levantarte cada día y aprender pues que hoy hay viento sur y hace un calor fuera tremendo y ayer hacía un frío terrible, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, de poder producir parte de los alimentos que te comes en el huerto, bueno, pues es una manera de reconectarte con la tierra y con sus ciclos, que yo había trabajado quizás más en lo experiencial, me refiero, de una forma más racional, Ujú. y ahora pues la vivo de una forma más experiencial, ¿no? Está siendo una experiencia vital maravillosa, que no digo que sea la que tenga que seguir todo el mundo, seguro que en Madrid hubiera podido seguir, digamos, también viviendo muy bien. Sí, seguro que sí, pero sí que es importante, como nos decías también con el libro de tu compañero, Huertopías, ¿no? Creo que era. Sí. Pues eso de tomar tierra, ¿no? Estés donde estés, Ujú. arraigarte y actuar desde lo local, escuchar mucho y hacer cosas que parecen pequeñitas, pero que al final, como los cuidados, producen grandes cambios, ¿no? Porque de esa manera hemos funcionado realmente los seres Claro, humanos. yo creo que no hay una ruptura, o sea, siempre parece que como que si entras en el activismo o en la práctica política de lo pequeño, como que has abandonado el cambio de las leyes o lo grande, y al revés, que si estás en el pues lo pequeño no. Ujú. Yo creo que es un error grande, muy grande. O sea, yo aspiro a que se transformen las leyes, aspiro a que los modelos de Estado violentos cambien, aspiro a transformar de forma radical la institucionalidad, digamos, más a una escala mayor, ¿no? Y me parece fundamental para poder hacerlo que haya ensayos y anclajes
en la tierra y en los proyectos concretos. Yo no conozco nada de lo que podamos llamar avance que se haya producido en la política grande que no haya partido de gentes con voluntad organizadas en los territorios. No lo conozco. O sea, ni los avances en materia de antirracista, ni los avances feministas, ni los cambios ecologistas, ni los cambios que tengan que ver con la justicia han partido nunca de la voluntad de quienes gobernaban desde fuera. Y ese siempre ha partido de luchas que se organizaban en lo concreto, ¿no? Y en el territorio. Y ahí me parece que manejar ese hilo, es decir, que es clave, ¿no? Y sobre todo también porque si no conseguimos cambiar lo grande, puede que lo único que nos quede sea lo que hemos hecho en lo pequeño. O sea que desde todos los puntos de vista me parece fundamental la reconexión. Y eso de cambiar lo pequeño puede ser una manera de ser una buena ancestra. Sí, espero. Bueno, muchísimas gracias, Yayo. Lo dejamos aquí, aunque la verdad es que me podría tirar horas, porque la verdad que este tema es inabarcable, inagotable e interesantísimo. A mí también me ha encantado poder así charlar contigo, Paula. Bueno, pues ya lo repetimos en otro momento cuando quieras y yo encantada. Estupendo. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte hasta Cantabria, desde Madrid, desde tu casa. Y gracias de nuevo. Pues para allá va también de vuelta. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como Paula Paulowska. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zambi. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.